Las medidas agroconservacionistas son prácticas culturales y agronómicas que implican generalmente la utilización de material biológico, vivo o muerto para control de erosión. Estas son de bajo costo de establecimiento y aceptables fácilmente para agricultores, y además para usar estas técnicas se debe estudiar su compatibilidad con el sistema de cultivo existente y asegurarse su efectividad para controlar la erosión. A continuación mencionamos algunos de ellos. Prácticas en contorno. Estos consisten en realizar todas las labores y operaciones en contorno, o sea, a curva de nivel o perpendicular a la pendiente. Su función es de constituir un obstáculo que impide el paso del agua de escorrentía para disminuir así su velocidad y su capacidad de arrastrar el suelo. Estas son efectivas solamente hasta el 7% de pendiente, con lluvias livianas a moderadas. En pendientes superiores a 20%, se recomienda trabajar con la yunta de bueyes o con sistemas manuales. Las camas en contorno son difíciles de construir y mantener en terrenos irregulares y disectados. Por tanto, arriba de 7% de pendiente, siempre se dará una gradiente de 0,2 a 0,6 a los surcos y las camas, y estos estarán conectados a un desagüe protegido y combinados con acequias de ladera. Alta densidad de siembra. Favorece la óptima protección del suelo a través del establecimiento rápido de la cobertura vegetal con el follaje. Si el suelo es fértil, el aumento de la densidad de un cultivo puede para muchos cultivos llevar a una mejor producción. Los cultivos múltiples. Estos cultivos crecen simultáneamente en la misma parcela. Su disposición puede ser en surcos o en fajas, así como pueden ser contemporáneos o alternos. Su función principal es la de aumentar la cobertura vegetal en el tiempo y en el espacio al formar tratos diferentes arriba del suelo. Algunas ventajas son que permiten varios productos agrícolas sobre la misma parcela, así como la incidencia de plagas es menor. También permiten realizar rotaciones en la parcela alternando zonas de cultivo. Cobertura muerta del suelo. Consiste en utilizar materiales vegetales muertos para cubrir el suelo esparciéndolo sobre la superficie de este. Protege el suelo del impacto de las gotas de lluvia, así como reduce la velocidad del agua de escorrentía y aporta materia orgánica. También permiten mayor infiltración del agua y aumenta la capacidad del almacenamiento de humedad. Reduce la evaporación del agua del suelo, así como permite una regulación de la temperatura a nivel del suelo. También puede permitir el control natural de la maleza, así como favorecer la actividad biológica del suelo y contribuir a mejorar sus propiedades. Cultivos de cobertura son plantas anuales o perennes de sistemas radiculares y foliares, densos que se intercalan con el cultivo principal para lograr la completa cobertura del suelo e impedir el desarrollo de malezas. Permiten mejorar el suelo contra las lluvias y mejoran las condiciones físicas. Consiste en la plantación de árboles, arbustos, pastos perennes que se plantan en una dirección perpendicular a la pendiente de la ladera para evitar o reducir la erosión hídrica. Otro también es para retener e infiltrar el agua dentro del suelo y sobre todo la mejoración de la fertilidad de dicho suelo. Además, la selección de una u otra especie depende mucho de los factores, también del cultivo y a la vez de la intensidad de manejo. Es así como los efectos de las barreras vivas han sido utilizados en estos últimos tiempos en las fincas de productores de granos básicos, los cuales tienen como propósito reducir la erosión sobre el efecto de la precipitación. Tenemos la reducción de humedad, también tenemos que las parcelas tienen que ser optimizadas con el aprovechamiento del agua disponible y mejorar sobre todo la fertilidad de los rendimientos del cultivo. Es así como es importante evaluar este tipo de cumplimientos objetivos, los cuales fueron instalados en las barreras vivas y cuyos métodos de evaluación de la efectividad de las barreras vivas han sido variantes en estos últimos tiempos. Las funciones de las barreras vivas se establecen con el fin de controlar cierto grado de niveles de erosión del suelo. Es así como también tenemos que la reducción de la velocidad del agua de la escorrentía pendiente en una ladera hacia abajo por gravedad. Además también que estas barreras vivas se utilizan como filtros, reteniendo los sedimentos del suelo y los residuos de los vegetales transportados en el agua del escurrimiento del terreno. Otra función importante es que permiten que las partículas finas del suelo al sedimentarse favorecen la infiltración del agua a través del perfil, por lo tanto, alargan el tiempo de concentración y logran un efecto
sobrante sobre la escorrentía del agua en el pie de la ladera. En las ventajas de las barreras vivas han sido utilizadas como un material vegetativo, lo cual significa que esta producción de biomasa para diferentes aprovechamientos de bajo costo, estableciendo no solo la mano de obra del agricultor, también necesitamos herramientas que utilizan materiales locales como las barretas, ¿no? Entonces, otra ventaja de las barreras vivas que son de fácil adopción por el agricultor, ya que solo necesitamos un trazado sencillo y un fácil establecimiento. Además, el proceso de la terraza progresiva con el tiempo se va formando de forma natural y progresivamente, llegando a ser terrazas, ya que este material arrastrado por la pendiente hacia abajo se cimentó en la parte superior de la barrera, entonces lo cual permite que la labranza en contorno esté en movimiento de la tierra. Entonces, otro tema de técnicas de conservación es el tema de las cortinas de viento, también llamadas cortinas rompeviento. Dicha cortina de viento es más que todo unas hileras de árboles o arbustos con diferentes alturas, ya que esta barrera, opuesta a la dirección predominante del factor viento, tiene como una característica alta y muy densa, la cual constituye un obstáculo para que para el viento tenga un pase hacia los cultivos. Entonces se conoce también como barreras de rompeviento, también son conocidas como fajas de albergue, porque su función principal es refugiar dicho cultivo contra los grandes ventarrones que se tiene, ¿no? Es una práctica de control de erosión que se usa en áreas agrícolas, pastizales, áreas de provistas de vegetación y también usados en zonas urbanas. Los beneficios de las cortinas de viento, uno de ellos es reducir la velocidad del viento, el cual presenta una cortina de flujo o de viento también, ¿no? Entonces la reducción de la velocidad es máxima en la zona inmediata, mediante que entra hacia la cortina de viento o a la cortina rompevientos, se aleja de la protección de dicha cortina. Otro beneficio es de que al cargar el material acarreado por el viento no tiene fuerza o energía, ya que este material disminuye la velocidad del viento para mover las partículas del suelo. Y sobre todo, un beneficio muy importante es la protección de la acción erosiva del viento en las cortinas, muy eficaces a la hora de disminuir la erosión generada por las corrientes de aire, las cuales reducen la velocidad del viento, sino también el volumen del suelo en movimiento. Tenemos tres pequeñas desventajas de estas cortinas de viento o rompeviento. Una de ellas es la propagación de plagas y enfermedades que se pueden generar de modo que ataquen hacia la vivienda o hacia los cultivos que estén muy cerca. Otro de ellos, en el caso de laderas, sería el derrumbe por exceso de cortina. Entonces, como el crecimiento de los árboles es tan excesivo, puede realizarse un tipo de derrumbe o destrucción. Y otro que se da en las ciudades de poco coste donde hay mayor vegetación es la destrucción del suelo por plantar más que todo árboles de especie exótica. La importancia económica de las cortinas de rompimiento son aquel mejoramiento de la productividad al proteger los cultivos y los animales por daños de viento o clima, la generación de adicional para la venta y el consumo de postes, frutos, follajes, protección del deterioro de edificaciones, infraestructuras y sobre todo la salud humana que reduce la incidencia de enfermedades bronquiales. La labranza profunda. El tema de labranza profunda es aquella infiltración de agua de lluvia que puede ser limitada en los suelos donde los espacios de porosidad se saturan rápidamente, con agua de la presencia de horizontes debajo de la permeabilidad del suelo. Otro tema muy importante es la rotación de cultivos, cuyos beneficios nos trae como que la rotación de cultivos satura el nitrógeno, la optimización de ahorro de gasto de productos, la protección de la naturaleza, la retención de agua, la reducción de los pesticidas y la protección contra la erosión. Las labranzas reducidas consisten en trabajar la tierra superficialmente, es decir, alistar el lecho de siembra y reducir la perturbación y rotación del suelo. Eh, ¿Cuáles son los beneficios de esta? Vendría a ser lo que es el secuestro de carbono y la retención hídrica y el control de erosión y el rendimiento. En la imagen podemos ver que una máquina está trabajando superficialmente en la tierra y está botando lo que es el dióxido de carbono. Y al momento de hacer esta solo secuestra el carbono. En la función, ¿cuál es la función de esta? Más que todo es acondicionar la siembra
y de cierta manera favorece lo que es la formación de semilla, es decir, nos va a ayudar en la evolución, el progreso y la producción de las plantas sembradas. Y también lo que hace es incrementar las propiedades físicas, químicas y orgánicas del suelo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Las ventajas vendría a ser el control de la maleza, la liberación de nutrientes, el control de algunas plagas y garantizar una uniforme y rápida emergencia de las plantas. Las desventajas vendría a ser la frecuencia de las labores, y también una desventaja vendría a ser lo que son los costos del combustible, ya que ésta se trabaja a máquinas superficialmente. Bueno, el suelo arado queda expuesto a la erosión por la acción del agua y el aire también. Ahora voy a hablar lo que es los abonos orgánicos. Los abonos orgánicos presentan propiedades físicas, lo que le caracteriza el color oscuro. Los suelos son arcillosos y compactos, y son más compactos, ¿no?, a los arenosos. Y una propiedad física también vendría a ser que mejoran la permeabilidad del suelo. En cuanto a las químicas, reducen las oscilaciones de pH y aumenta lo que es el intercambio catiónico. Las propiedades biológicas favorecen a la aireación y oxigenación, ya que esta es fuente de energía para los microorganismos. Existen diferentes tipos de abonos orgánicos, lo que es el estiércol. El estiércol es básicamente excremento de animales y son utilizados para fertilizar los cultivos. Vendría a ser también el compost, que es obtenido de manera natural de descomposición aeróbica, es decir, con oxígenos de los restos orgánicos. El bokashi, que es el abono que ahora está dando mucho que hablar, que es un abono orgánico fermentado a base de desechos vegetales y estiércol de animales. Los abonos verdes. Cuando hablamos nosotros de los abonos verdes, hacemos referencia a la utilización de los mismos vegetales y para que tenga una rápida eficacia, que se entierren en el mismo lugar, ¿no?, donde han sido sembrados estos. Y están destinados especialmente a mejorar las propiedades físicas del suelo. Una de las tres especies más utilizadas es las leguminosas, las gramíneas y las crucíferas. Dentro de estas podemos tener lo que es el trigo, las habas, la avena y el rábano. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas vendrían a ser la fijación del nitrógeno, la reducción de pérdida de nitrógeno por lixiviación, lo que vendría a ser la descomposición del material. Otro vendría a ser la restitución del fósforo y potasio que ha sido absorbido por el subsuelo. Los barbechos. En la tierra siempre la vamos a tener que dejar descansar durante varios ciclos vegetativos, y el propósito de estos es recuperar y almacenar la materia orgánica y la humedad. No debemos perder la humedad, hecho habitual, ya que vendría a ser la rotación de cultivos. Las especies utilizadas vendría a ser el gandul, que es un arbusto que mejora el suelo, el madero negro, que es prácticamente para leña, y las ventajas de esta es que conservan la humedad, el control de malezas, la fertilidad del suelo y la alta producción de biomasa. En cuanto a su mantenimiento, cuando la parcela entra en producción ya, esta puede ser cortada y dejada como cobertura vegetal muerta, para ser incorporada también nuevamente como abono verde. Uso de fertilizantes y mindas minerales. Bueno, los fertilizantes y mindas son minerales concentrados y son aplicados en un suelo para corregir lo que es la deficiencia y la toxicidad, ¿no?, y así para mejorar lo que es su fertilidad. Bueno, se sabe que los precios de los fertilizantes son altos y por lo cual para los agricultores debe ser rentable, y se sugieren los siguientes principios, como usar fertilizante en terrazas o en áreas planas para minimizar lo que es el riesgo, ¿no?, que se pierda lo que es por defecto de aguas escorrentía. Bueno, la dosis y tipos de fertilizantes a usar depende, ¿no?, de los suelos y cultivos a sembrarse. Bueno, el nitrógeno es generalmente deficiente, ¿no?, pero el fósforo y potasio se requieren en todos los cultivos. Bueno, en cuanto a lo que es la tolerancia al aluminio de las diferentes especies, tenemos lo que es cultivos más tolerantes, que vendría a ser café y mango cítrico, y cultivos menos tolerantes como plátano, frijol.
Una de las ventajas es el crecimiento de base de la productividad agrícola, ¿no? Donde no solo aumenta lo que es la capacidad productiva del suelo, sino que también promueve un rápido crecimiento de cobertura vegetal. Desventajas, un alto costo de fertilizantes. En cuanto a lo que es el establecimiento, bueno, el fertilizante se debe de aplicar apropiadamente fraccionado y cuando se pueda cubrir con el suelo para que no sea expuesto, ¿no?, lo que es al aire o a la lluvia, ¿no? Y también se puede darse por boleo. Bueno, de hecho que definitivamente este método no es recomendable. En cuanto a lo que es el mantenimiento, el seguimiento de la fertilidad actual del suelo es altamente recomendable, donde las aplicaciones posteriores de cal y fertilización de fondo deben ser aplicados de acuerdo a lo que es el análisis de suelo, ¿no? En cuanto a lo que es el costo, los fertilizantes presentan lo que es un elevado costo de producción de cultivo, por lo tanto su uso económico es imperativo. En cuanto a lo que es la rotación del cultivo, bueno, la rotación de cultivo se refiere a lo que es al establecimiento de una secuencia definida del cultivo, ¿no?, que se repite año tras año sobre la misma parcela. Como objetivos principales son de explotar lo que es racionalmente el recurso, un suelo sin deteriorarlo, ¿no?, y así a la vez también asegurar, ¿no?, una diversificación de la producción. Y las ventajas nos permite lo que es el uso racional del suelo, lo que es al contrario, lo que es monocultivo, donde no provoca lo que es desbalance de nutrientes del suelo, ¿no? Más bien nos permite lo que es el mejoramiento de la productividad del suelo. Las desventajas, bueno, en esta práctica se requiere, ¿no?, un planteamiento cuidadoso de uso de la tierra sobre lo que es el periodo de tiempo que se haya dado. En cuanto a lo que es rotaciones usadas, es muy variable, ¿no?, largos años y en cortos años, como vendría a ser a 8 a 10 años, ¿no?, a 8 o 10 años establecidos. En cuanto a lo que es conservación de la humedad del suelo, bueno, el mejoramiento aprovechando el recurso de agua, más que todo que se da en este caso, para que se lograra, ¿no?, mediante lo que es la aplicación conjunta de prácticas anteriormente descritas y que vendrían a ser muy favorables, ¿no?, como mejorar lo que es la infiltración del agua de lluvias durante lo que es la estación lluviosa, donde se realiza específicamente con las prácticas que actúan sobre cobertura del suelo y el incremento de materia orgánica, ¿no? Bueno, en ventajas, bueno, gracias a esta aplicación, estas prácticas se podrán, ¿no?, según que los casos, a cultivar con riego o sembrar, se podría darse con un sistema de siembra directo, ¿no? En cuanto a lo que es la integración de medidas de conservación con el sistema de cultivo, para que un programa de conservación del suelo sea exitoso, se debe estar integrado con los sistemas de cultivo, ¿no?, y convertirse en una parte indispensable en lo que es para un paquete productivo. Bueno, es decir, si el agricultor piensa que la conservación del suelo es una tarea adicional en su finca, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que es el sistema de cultivos anuales en ladera, bueno, en este sistema de cultivo consiste que los granos básicos y hortalizas, ¿no?, que se producen lo que es en fines de abril hasta diciembre, ¿no?, o estación seca de diciembre a abril. Y a base de ello se da un diagnóstico, una evaluación de suelos, ¿no?, de tierras, y gracias a eso podemos hacer algunas recomendaciones de manejo de suelos, ¿no? En cuanto a lo que es la agroforestería, bueno, la agroforestería o agrosilvicultura es un sistema productivo que integra árboles, ganado y pastos en una misma unidad productiva, ¿no? Bueno, en este sistema está orientado a mejorar lo que es la productividad de las tierras y al mismo tiempo ser ecológicamente sustentable, ¿no? Entre sus principales beneficios se puede enumerar lo que es la protección física del suelo, ¿no?, y los efectos sobre microclima y también el reciclaje de nutrientes y lo que es la diversificación de la producción, ¿no? Manejo de praderas en pendientes. Bueno, en este caso el manejo de praderas es la aplicación planificada, ¿no?, de estrategias de utilización de pastos naturales para obtener una máxima producción animal económica y sostenida, ¿no?, y a la vez compatible con una conservación de los recursos naturales, ¿no? Con este método pues se da de usar o se dio de uso lo que es la clausura, ¿no? Bueno, en esta actividad ganadera es muy importante lo que es en el país, ¿no?, durante mucho tiempo, ¿no?, donde en estos últimos años no se prestó lo que es suficiente atención, ¿no?, porque sabemos muy bien que
que la mitad de área agrícola del país está dedicada a lo que es a la ganadería, ¿no? Estamos hablando uno de 60%. Las praderas están constituidas por pastos naturales, ¿no? En cuanto a lo que es el pastoreo rotacional y apartos, bueno, en este sistema tiene muchas ventajas para mejorar lo que es el vigor de las plantas y la producción de forraje. Mejora lo que es la alimentación de ganado y dan también pastoreos más uniformes, ¿no? Y evitan lo que es el pastoreo en excesivo. Que esto puede darse lo que es un pastoreo que da, ¿no? O disminuye lo que es el parasitosis y enfermedades. En cuanto a lo que es el pasto de corte, bueno, en este caso la siembra y lo que es establecimiento de pasto de corte se recomienda, ¿no? Lo que es en áreas que no permiten lo que es un pastoreo, donde debe ser integrada lo que es el manejo de ganado estambulado o también semi-estambulado, ¿no? En cuanto a lo que es el pastoreo diferido, es una unidad, ¿no?, de pastoreo donde se deja descansar por un tiempo definido, donde esta técnica se usa lo que es en pastos nativos y permite una buena cobertura vegetal, ¿no?, porque permite, ¿no?, a los pastos y semillas para que podrían extenderse. En cuanto a lo que es la siembra de leguminosas en potreros establecidos, bueno, el uso de leguminosas es una vía muy interesante, lo que es para mejorar lo que es la productividad de la pradera extensiva. Entre las ventajas de esto, las leguminosas, al momento de que se da lo que es la mezcla de gramíneas con leguminosas, nos da, ¿no?, una producción de forraje de mejor calidad nutritiva y mayor cantidad de proteínas como fósforo, calcio, y también producción de forrajes más uniformes y de mayor rendimiento del forraje, ¿no? En cuanto a lo que es el control de maleza, de enfermedades y plagas, bueno, se da, ¿no?, el control de enfermedades y plagas se puede darse de forma químico o mecánico, ¿no? En cuanto a lo que es el árboles de sombra y bebederos, bueno, se debe procurar, ¿no?, distribuir lo que es los saladeros o bebederos de forma adecuada, lo que es en cada parte, ¿no?, para obligar lo que es al ganado a recorrer al potrero, ¿no?, con el fin de obtener lo que es un pastoreo más uniforme. En cuanto a lo que es la fertilización en caña, bueno, es importante, ¿no?, contar con una medida de lo posible con el análisis de suelo como guía de fertilización, ¿no? Se requiere una rápida cobertura del suelo, ¿no?, para el control de la erosión, para que el forraje sea o que se necesiten aplicar a una cierta cantidad o altas cantidades de fertilizantes, ¿no? En cuanto a lo que es la conclusión, bueno, se sabe que el suelo constituye una matriz generada de lo que es de la vida de los ecosistemas terrestres, ¿no? Lo que es el agua representa su sangre, lo que es la conjunción armónica de estos factores, ¿no?, donde se debe mantener y preservar. De lo contrario, pues viene lo que es la degradación y el desequilibrio, ¿no? Bueno, el suelo pues constituye un recurso natural que se ha formado lo que es a lo largo de los siglos y milenios, lo que es que en esta práctica se debe considerarse como un precioso recurso no renovable, ¿no?, a plazos históricos razonables, ¿no? Cuando lo utilizamos sin atender, ¿no?, a su conservación y mejoramiento, donde este precioso recurso que prácticamente en los últimos años se dio al lado, ¿no? Eso es todo, amigos.